En esta oportunidad presentaremos la iglesia de San Francisco situada en la ciudad de Lima. En este video explicaremos la reseña, el contexto histórico y las características de la iglesia. Todo comenzó con la llegada de la Orden de Franciscanos a Lima. El primer franciscano que pisó tierras peruanas fue Fray Marcos de Niza, y poco después, en 1532, llegaron los padres Jacobo Rique, Pedro Goceal y Pedro Rodóñez, los que dedicaron grandes esfuerzos a la evangelización de los indígenas. Tiempo después, en 1542, llegó al Perú una expedición de franciscanos, conformada por 12 frailes. Los miembros de esta orden se dedicaron más que nada a las misiones populares, conviviendo prácticamente con los nativos y buscando transmitirles la enseñanza cristiana. Asimismo, les enseñaban a leer y escribir, a cultivar la tierra y a la vez se les defendía de los encomenderos que los explotaban. En 1553 se fundó la provincia franciscana de los 12 Apóstoles del Perú, bajo el patrocinio de los apóstoles San Pedro y San Pablo. Este es un centro misionero de varias provincias franciscanas de América del Centro y Sur. Ha sido y será cuna de muchos proyectos en formación, evangelización y testimonio. Ahora hablaremos sobre la historia de la Basílica de San Francisco de Lima. Inició su historia en 1535, cuando Francisco Pizarro designó a la Orden Franciscana un espacio sobre el cual el fray Francisco de la Cruz construyó una pequeña capilla. Después de un tiempo, el padre tuvo que ausentarse y el solar quedó abandonado. Fue entonces cedido a la Orden Dominicana. Después de una década, llegó a Lima Francisco de Santa Ana, quien después de recuperar el terreno, edificó una pequeña y modesta iglesia. Se comenzó a edificar en 1557, tiempos del virrey Marqués de Cañete. Su sucesor, el virrey Marqués de Montes Claros, erigió en el siglo XVII el crucero y la capilla mayor. Las bóvedas de las capillas menores, renovó el enmaderamiento del techo, cubriéndolo de artesonados dorados, y empezó la edificación de las torres. Fue objeto de ampliaciones, arreglos y decoraciones durante los años siguientes, y se convirtió en una maravilla del arte en la época virreinal. Sin embargo, el gran terremoto de 1655 derrumbó el edificio, destruyendo sus incalculables riquezas artísticas. Después de esto, por iniciativa de Francisco de Borja, el cual contrata al arquitecto portugués Constantino de Vasconcelos, se empezó a reconstruir el convento, inaugurándose en 1672. Se continuó las reparaciones en el interior del convento hasta 1729. Contexto histórico. Se puede resaltar que en el siglo XVI se dio el Cinquecento, el cual es un periodo dentro del arte europeo, especialmente el italiano. Los focos artísticos principales en el resto de Europa occidental experimentaron, a lo largo de este siglo, la influencia y transmisión de las normas y estilos renacentistas de la nueva teoría del arte. En cuanto al Renacimiento español, inició los denominados siglos de oro, que en el siglo XVI destacó en artes plásticas. Es debido a esta influencia europea en la arquitectura y pintura que se construyen las bases de los altares y la iglesia San Francisco en el Perú. La fachada consta de una altura de 30 metros y un ancho de 26 metros. Asimismo, cuenta con arcos trilobulados construidos de madera. Este estilo de construcción llegó al Perú luego de que en España se hayan asimilado tanto el gótico tardío como el renacentismo, también conocido como periodo isabelino. Dividiremos la fachada en 3 cuerpos. En el primero se puede apreciar las 4 columnas más grandes. El primer cuerpo del segundo cuerpo están divididos por cornisas. Ahora, en el segundo cuerpo observamos a la Virgen de la Inmaculada Concepción tallada en mármol, y esta misma es la que divide el arco en 2. Al costado de la Virgen se aprecian 2 hornacinas. Estas otras 2 hornacinas son adornadas por columnas de estilo salomónico, llamadas así por el diseño en espiral que tienen sobre ellas. Y los capiteles de estas columnas son de estilo corintio, porque estaban adornadas con hojas de acanto.
En el tercer cuerpo se observan cornadas partidas que llevan al gran ventanal ovalado. Ahora conoceremos el interior de la iglesia San Francisco. Esta tiene planta de cruz latina, que es característica de la arquitectura romana. Esta consta de 3 naves abiertas, con el crucero más ancho de la arquitectura religiosa virreinal limeña. Asimismo, cuenta con las famosas bóvedas estilo medio cañón, hechas de quincha con arcos fajones y lunetos. En el techo de las bóvedas se utilizó la técnica del esgrafiado. Dicha técnica consiste en practicar incisiones sobre una base de yeso con la finalidad de diseñar dibujos que tengan un color distinto al de la base. Este diseño fue aplicado en la cubierta de toda la iglesia y este es repetitivo y simétrico. Sobre el crucero se encuentra una cúpula, también conocida como media naranja, de ladrillo alzada sobre pechinas iluminadas por tragaluces circulares. Las pechinas son cada uno de los elementos estructurales y constructivos que resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio inferior de la planta cuadrada. En las naves laterales de la iglesia podemos encontrar retablos llamativos como el de San Diego de Alcalá, San Francisco de Solano y Cristo Milagroso. En la parte alta de algunos retablos se encuentran pinturas de santos de la Iglesia Católica, de la escuela limeña del siglo XVII, así como pinturas de la escuela cusqueña y 2 pinturas en forma de medallón que representan pasajes de la vida de San Francisco Solano, patrón de Lima, hechas con motivo de celebrar su canonización. El actual altar mayor fue inaugurado el 19 de marzo de 1805 y diseñado por el reconocido arquitecto y retablista español Matías Maestro. Es una obra de arte de estilo neoclásico y está hecha de madera con partes doradas. El techo es de estilo mudéjar. En esta parte del altar podemos admirar en el punto más alto a un Jesús molesto por tanta envidia y tanta maldad en el mundo a punto de lanzar flechas. Debajo de él se encuentra María Piadosa, quien le ruega a Jesús por piedad para los hombres e impide que las lance. Luego, a lo largo de todo el altar se encuentran diferentes santos y personajes, la mayoría franciscanos, como San Antonio de Padua, San Buenaventura, San Francisco y Santo Domingo. Un dato interesante es que los frailes franciscanos y dominicos tienen la costumbre de celebrar juntos las fiestas religiosas y son muy unidos. Por último, hablaremos sobre las catacumbas de la iglesia San Francisco. Las criptas de San Francisco, que actualmente son llamadas catacumbas, debido a su similitud con las catacumbas romanas, son una serie de bóvedas subterráneas ubicadas debajo de las capillas de la iglesia. Estas sirvieron de sepultura a miembros pertenecientes a cofradías, gremios y familias, albergando aproximadamente a 25.000 personas. Debajo de las capillas se construyeron bóvedas exclusivamente para enterrar a franciscanos y la élite limeña. Además, las bóvedas de mayor longitud se encuentran debajo de la nave central. Las catacumbas se caracterizan por ser un espacio estremecedor en el que se pueden percibir huesos previamente clasificados, según su tipo, dispersos muchas veces de manera artística. En 1950, las catacumbas de San Francisco fueron abiertas para el público.